Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo Alto. Leyendo en el libro del profeta Habacuc, en el pequeño libro de Habacuc, en el capítulo 1, verso 13, dice el Señor: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Dice la palabra, la Escritura: muy limpio eres de ojos, hablando acerca de Dios. Antes de entrar al tema de que nuestro Dios es un Dios santo, quiero compartirle que mi deseo al llevar esta serie de enseñanzas sobre la naturaleza de Dios y la personalidad de Dios me motiva el querer compartir con las personas el conocimiento acerca de realmente cómo es Dios. Porque hay mucho desconocimiento de la verdadera naturaleza, el carácter de la persona de Dios. Y la gente se ha creado una idea muy confusa y muy irreal acerca del Dios de la Biblia. Y es importante que nosotros tengamos no solamente un vago conocimiento acerca de Dios, sino un conocimiento preciso de cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Y ya hemos mencionado varias cosas sobre la naturaleza, la esencia de Dios, y estamos hablando ahora de los atributos de Dios, vamos a hablar de su carácter, cómo Dios siente, cómo Dios trata con los hombres. Y es importante porque en el mundo hay muchos juicios acerca de Dios. Lo culpan de cosas malas, lo culpan de las guerras, lo culpan de las muertes, lo culpan de los fracasos, lo acusan de que el mundo anda mal por Dios. Entonces eso claramente nos enseña que la gente no conoce realmente a Dios. Bueno, Dios es un Dios limpio de ojos, no puede ver el mal. Esto menciona la santidad de Dios. Y este concepto de santidad tiene que ver con la separación. Así que cada vez que usted ve en las Escrituras la palabra santo, se está refiriendo a lo que está separado del mal. Eso realmente es la santidad. Cuando hablamos de santidad no estamos hablando en el caso de los menores, estamos hablando de la perfección. Y además también en el caso de Dios, cuando hablamos de la santidad no se refiere específicamente a su perfección, aunque sabemos que Dios es perfecto, pero está hablando de aquel aspecto de su naturaleza por la cual Dios no puede asociarse con el mal. Dios está separado del mal. Eso es ser santo. Está separado del mal. Así que la relación de la santidad de Dios tiene que ver con la separación de todo mal o de todo lo malo. Es ausencia del mal. Es lo opuesto al mal. Así que la naturaleza santa de Dios es la base y es la fuerza del rechazo de Dios hacia todo lo malo. Dios es santo, dice el profeta Habacuc, y Él no puede ver el mal. Dios no puede ver el mal. Imagínense cómo se sentirá Dios viendo a nuestro mundo, cómo el mundo está, cómo el mundo se está dirigiendo hacia un rechazo de Dios, cuando ahora a lo que Dios ve como mal, el mundo lo llama bien, y a lo bueno de Dios le llama mal. ¿Cómo Dios puede ver el mundo en su maldad? Pues dice la palabra que Dios no puede ver el mal. Y no solo no puede ver el mal, tampoco Dios puede hacer el mal, porque Dios es un Dios santo. Él no puede ver el mal, no puede hacer el mal y no puede ser tentado por el mal para hacerlo. Ni tampoco Él busca el mal de nadie, porque Dios es bueno, es santo, es lo opuesto al mal. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas personas juzgan a Dios de las cosas malas que suceden en el mundo o las cosas malas que le suceden a uno de forma personal? Entonces significa que esa persona no conoce a Dios
o no entiende cómo realmente es Dios. Dios no puede hacer el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no va a tentar a nadie a hacer el mal. No puede decir jamás, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie al mal, porque Él tampoco puede ser tentado por el mal, no puede tentar a nadie al mal, porque tampoco Dios busca el mal de nadie. Dios es un Dios bueno y Él busca el bien de las personas. Santiago capítulo 1, verso 13 al 14, así nos los dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio mal es atraído y seducido. Así que Dios en su santidad no puede ver el mal, no puede hacer el mal, no puede tentar a nadie al mal, no le desea a nadie el mal. Y también todo lo santo de Dios, todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios está expresada en las Escrituras, en su palabra, en la Biblia. Así que todo lo que es bueno, todo lo que es bien está expresado en la Escritura, todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios. En Romanos 7, verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra es bueno, es para nuestro bien. En la primera carta de Juan, capítulo 1, el verso 5, se ilustra la santidad de Dios con la luz y el pecado se ilustra con las tinieblas. Así que Dios es un Dios santo y Él no puede ver el pecado del hombre, porque el pecado ha separado al hombre de Dios, porque Dios como luz no puede ver el mal. Dios como santo no puede tener relación con el mal. Nosotros somos pecadores. Dios es santo. Y como pecadores nosotros estamos separados de Dios. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 2, vuestras iniquidades, y cuando habla de iniquidades habla de cosas que hacemos contrarias a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios dice que dice que está mal y nosotros lo hacemos, esa es una iniquidad. También se conoce como el término rebelión, o también se conoce como el término transgresión. Las iniquidades nuestras han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oírnos. ¿Cómo el pecador puede acercarse a un Dios santo? No pudiera. El pecado nos ha separado del Dios santo. Y el mal ofende a Dios. Nuestro pecado ofende a Dios. Constantemente estamos ofendiendo a Dios. Todos los días, a cada momento, nosotros ofendemos a Dios con nuestros pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó los pecados de la humanidad y eran tan ofensibles a Dios que dice la Escritura que allá en la cruz Dios quitó su rostro para no ver, porque en ese momento su Hijo estaba cargando con los pecados de la humanidad. Dios quitó su rostro para no ver y el Hijo gritaba en la cruz, ¿por qué me has desamparado, Dios? Porque en ese momento Dios estaba viendo el pecado de todos nosotros cargado sobre la vida justa de su Hijo. Así que el hombre no puede estar presente ante la presencia de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Saber esta verdad debiera a nosotros causar un temor de arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios
por medio del Señor Jesucristo. El hombre por su falta de temor a Dios y por su amor al mal, porque ama sus pecados, el hombre va a terminar un día lejos de Dios en el infierno. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz, Cristo, Dios en la persona de Jesús. Él vino al mundo para salvar al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, los hombres terminarán en el infierno porque prefieren sus pecados y no quieren arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados. Dios aborrece el pecado. El pecado ofende a Dios. El pecado ha separado al hombre de Dios. Por eso el hombre no puede tener una relación con el Dios Santo. Primeramente tiene que arreglar el problema del pecado que le separa de Dios. Y por eso Cristo vino, para arreglar el problema del pecado que ha separado al hombre de Dios. Dios, por medio de Jesucristo, Dios ofrece al hombre, le ofrece perdón de sus pecados si se arrepiente. Así que Dios quiere perdonarle a usted sus pecados. Si usted se arrepiente, Dios le puede perdonar. Por eso vino su Hijo. Así que Cristo, cuando Él llevó nuestros pecados, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Y ese castigo fue que el Hijo quedó separado de Dios en la cruz. Ahí en la cruz, el juicio que nosotros debíamos sufrir lo sufrió el Señor Jesucristo. Quedó separado de Dios y en la cruz Él pagó con su sangre el precio para conseguir nuestro perdón. Así que al confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos perdonados. Dios nos acepta como sus hijos. Somos apartados por Dios y para Dios, para vivir desde ese momento hacia adelante, vivir para Dios en una gozosa comunión con el Padre. Ahora usted debe reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, con sincero arrepentimiento de sus pecados. Esa decisión sincera va a permitirle que Dios le perdone y le dé la vida eterna. Dice en Romanos capítulo 10, verso 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa decisión sincera de corazón, de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús como Salvador, trae salvación. Si solamente es una frase sin arrepentimiento sincero, entonces nada pasa. Seguirá tan perdido como siempre. Pero cuando esta confesión de su pecado con arrepentimiento y fe en Jesús es real, es verdadera, Dios le perdona y le salva. Dios quiere salvarle ahora mismo. ¿Y usted quiere ser salvo? Puede ser salvo. Dios le ofrece, en su amor por usted, envió a su Hijo, y su Hijo murió por usted, para que usted pudiera tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Reciba a Cristo como Salvador. Espero que sí, que Dios le bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,